La historia de Job comienza con una pregunta universal que ha desconcertado a la humanidad desde tiempos inmemoriales: ¿por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? A menudo, la vida parece injusta, y aquellos que viven de manera recta y moral aún enfrentan desafíos, sufrimientos y tragedias. El libro de Job en la Biblia aborda este dilema de una manera única. Job no solo es un hombre justo, sino que su historia es una exploración profunda de la fe, la duda, la desesperación y la relación entre el ser humano y Dios. Job es descrito como intachable y recto, un hombre que temía a Dios y evitaba el mal. Vive en la tierra de Uz, un lugar próspero, y está rodeado de una gran familia y una impresionante cantidad de riquezas. Tiene 7 hijos y 3 hijas, y sus posesiones incluyen miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, además de numerosos sirvientes. Job es considerado el hombre más grande del Oriente, no solo por su riqueza, sino por su carácter intachable y su devoción religiosa. El libro de Job, sin embargo, no es solo la historia de un hombre que sufre. Es una obra literaria rica en simbolismo y preguntas filosóficas. Desde el inicio, el lector se encuentra inmerso en un dilema ético y teológico que pone en tela de juicio las nociones convencionales de justicia divina. ¿Puede un ser humano seguir amando y temiendo a Dios cuando todo lo que le es querido le ha sido arrebatado? ¿Es el sufrimiento una prueba o un castigo? Estas son algunas de las preguntas que el lector y Job mismo intentarán responder a lo largo de la historia. Job era un hombre cuyo nombre era sinónimo de prosperidad y virtud. Vivía en una tierra fértil, en la región de Uz, con una familia grande y numerosa, rodeado de una abundancia de riquezas. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y su vida estaba marcada por un ritual de devoción a Dios. Después de cada celebración o fiesta, Job realizaba un acto de purificación para sus hijos, ofreciendo sacrificios en caso de que, en su gozo, hubieran pecado contra Dios. Este acto era una muestra de su integridad y su constante deseo de mantener una relación intachable con Dios. Job no solo era rico en bienes materiales, sino también en virtud. La Biblia describe su carácter como intachable, justo y temeroso de Dios. Evitaba el mal, no solo para sí mismo, sino también para su familia. En su tiempo, ser considerado el más grande entre todos los hombres del Oriente no solo implicaba ser rico, sino también ser respetado por su comunidad por su integridad y su sabiduría. Sin embargo, lo que define a Job no es simplemente su riqueza, sino su fe inquebrantable. A pesar de vivir en un entorno de prosperidad, Job no daba por sentado las bendiciones de su vida. Cada acto de devoción, cada sacrificio ofrecido, era una muestra de su reconocimiento de la grandeza de Dios y de su comprensión de que todas sus bendiciones provenían de Él. La figura de Job representa la idea de que la riqueza y la bendición no eximen a nadie de la necesidad de vivir de manera recta y justa ante Dios. El punto de inflexión en la historia de Job ocurre en una escena celestial, en la que Satanás, también conocido como el acusador, entra en la presencia de Dios junto con los ángeles. Dios elogia a Job, señalándolo como un ejemplo de rectitud en la tierra. Satanás, sin embargo, desafía la idea de que Job sea verdaderamente devoto. Afirma que la razón por la que Job teme a Dios es porque ha sido bendecido abundantemente. Según Satanás, si Dios quitara esas bendiciones, Job se volvería contra él. Este intercambio es crucial en la historia, ya que introduce el concepto de una prueba divina. Dios acepta el desafío de Satanás, pero pone un límite: Satanás puede afectar todo lo que pertenece a Job, pero no puede tocar su vida. Con esto, Satanás comienza a poner en marcha una serie de calamidades que devastarán la vida de Job. La interacción entre Dios y Satanás en el cielo es un aspecto único del libro de Job. A diferencia de otros relatos bíblicos, aquí se nos ofrece una perspectiva celestial de los eventos que ocurren en la tierra. Los lectores saben que Job está siendo probado, pero él no lo sabe. Este conocimiento hace que el sufrimiento de Job sea aún más desconcertante, tanto para él como para sus amigos, quienes intentan encontrar una razón para sus desgracias. Suscríbete, dale like. La prueba de Job comienza de manera abrupta y devastadora. En un solo día, Job recibe 4 noticias impactantes.
sus bueyes y asnos son robados por los sabeos, un fuego cae del cielo y quema sus ovejas, los caldeos atacan y se llevan sus camellos, y lo más trágico de todo, un fuerte viento hace que la casa de su hijo mayor se derrumbe, matando a todos sus hijos e hijas que estaban celebrando una fiesta en su interior. La serie de calamidades que caen sobre Job son incomprensibles. En cuestión de horas, pierde todo lo que ha construido a lo largo de su vida, su riqueza, su posición social y, lo más doloroso, su familia. Sin embargo, la respuesta de Job ante estas tragedias es extraordinaria. Rasga sus ropas, se afeita la cabeza en señal de duelo, y se postra en el suelo, no para maldecir a Dios, sino para adorarlo. En medio de su dolor, Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Este momento es uno de los más poderosos de toda la historia de Job. En lugar de maldecir a Dios por su sufrimiento, Job reconoce la soberanía divina y acepta su destino. Su fe no se ve sacudida, al menos no en este punto inicial de su prueba. El lector, que conoce el desafío entre Dios y Satanás, ve cómo Job pasa esta primera prueba de fe con éxito, manteniéndose firme en su devoción a Dios a pesar de haber perdido todo lo que le es querido. Satanás, insatisfecho con el resultado de la primera prueba, vuelve a la presencia de Dios y afirma que Job solo sigue siendo fiel porque no ha sufrido en su propio cuerpo. Satanás argumenta que si se le permitiera infligirle sufrimiento físico, Job finalmente maldeciría a Dios. Dios, una vez más, permite que Satanás lo pruebe, pero con una condición: no puede quitarle la vida. Satanás actúa rápidamente, y Job es afligido con llagas dolorosas que cubren todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. El sufrimiento físico de Job es insoportable. Se sienta en un montón de cenizas, usando un pedazo de cerámica rota para rascarse las llagas. A pesar de todo, Job sigue negándose a maldecir a Dios. La esposa de Job, en medio de la desesperación, le sugiere que maldiga a Dios y termine con su sufrimiento, pero Job la reprende, diciendo, ¿aceptaremos el bien de Dios y no el mal? Job sigue siendo un modelo de fe y paciencia, pero su dolor físico y emocional se intensifica. A medida que avanza su sufrimiento, Job comienza a preguntarse por qué Dios lo ha abandonado y por qué ha permitido que estas tragedias ocurran. Cuando las noticias del sufrimiento de Job llegan a sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, deciden visitarlo para consolarlo. Inicialmente, se sientan en silencio con él durante 7 días, respetando su dolor. Sin embargo, cuando finalmente comienzan a hablar, en lugar de consolar a Job, comienzan a acusarlo indirectamente de haber pecado, sugiriendo que su sufrimiento es un castigo por algo que ha hecho mal. Elifaz es el primero en hablar, sugiriendo que Job, quien siempre ha consolado a otros, ahora enfrenta su propia prueba. Insinúa que Dios no castiga sin motivo y que Job debe haber cometido algún pecado. Bildad y Zofar también se suman a la acusación, con Bildad sugiriendo que los hijos de Job trajeron su desgracia sobre sí mismos, y Zofar insinuando que Job, en realidad, merece aún más castigo. Job, profundamente herido por las palabras de sus amigos, se defiende vehementemente, afirmando su inocencia y criticándolos por ser médicos inútiles. Aunque Job no comprende por qué está sufriendo, sabe que no ha cometido ningún pecado que justifique tal castigo. Este diálogo entre Job y sus amigos ocupa gran parte del libro, y plantea la cuestión de cómo la sociedad interpreta el sufrimiento: ¿es siempre un castigo por el pecado, o puede haber un propósito más profundo detrás del dolor? A medida que Job se siente cada vez más desesperado, comienza a clamar directamente a Dios, buscando respuestas. Job no entiende por qué Dios, a quien ha servido fielmente toda su vida, lo ha dejado sufrir de esta manera. Job anhela un encuentro con Dios para poder presentar su caso, defender su inocencia y obtener una explicación de su sufrimiento. Después de mucho tiempo de silencio divino, Dios finalmente responde a Job, pero no de la manera que él esperaba. En lugar de darle una explicación directa, Dios habla desde una tormenta, haciendo preguntas retóricas sobre la creación del universo. Le pregunta a Job si alguna vez ha establecido los cimientos de la tierra, si ha cerrado el mar con puertas o si puede controlar las constelaciones. Estas preguntas no tienen la intención de humillar a Job,
sino de recordarle la vastedad y el misterio del poder divino. Dios no ofrece una justificación específica para el sufrimiento de Job, pero su respuesta le muestra a Job que hay fuerzas y planes en juego que están más allá de la comprensión humana. Job, al escuchar la voz de Dios, se da cuenta de que ha estado tratando de entender algo que está más allá de su capacidad. Al final, Job se humilla ante Dios, reconociendo su pequeñez frente a la inmensidad del Creador. Después del intenso y revelador diálogo con Dios, Job llega a un punto de humillación y arrepentimiento. A pesar de no haber pecado de la manera en que sus amigos lo acusaron, Job se da cuenta de que cuestionar los caminos de Dios está más allá de su entendimiento como ser humano limitado. En respuesta a su humildad, Dios no solo lo perdona, sino que también reprende a los amigos de Job por sus falsas acusaciones y les ordena que ofrezcan sacrificios para expiar su error, con Job actuando como su intercesor. La restauración de Job marca el clímax de la historia. Dios devuelve a Job el doble de todo lo que había perdido, más riquezas, más tierras, y le concede una nueva familia con 7 hijos y 3 hijas, cuyas descripciones destacan su belleza y gracia. Job también tiene una vida larga y plena después de su sufrimiento, llegando a ver hasta la 4ª generación de su descendencia antes de morir en paz. Esta restauración final no solo es una muestra de la misericordia divina, sino también un recordatorio de que la justicia de Dios, aunque a menudo incomprensible para los seres humanos, siempre tiene un propósito. La vida de Job después de su sufrimiento es una testificación de que, incluso en medio de la mayor oscuridad, hay esperanza de redención y restauración. Aunque Job nunca entiende completamente por qué sufrió, su fe en Dios lo lleva a un final lleno de bendiciones. La historia de Job es, en muchos sentidos, una meditación sobre el sufrimiento y la justicia divina. Los amigos de Job representan una visión tradicional, creen que el sufrimiento es siempre el resultado de algún pecado. Esta perspectiva es conocida como la teología de la retribución, la idea de que los justos son recompensados y los malvados castigados en esta vida. Sin embargo, la experiencia de Job desafía esta visión simplista. Job, aunque justo, sufre de una manera desproporcionada a cualquier error que haya podido cometer. Su sufrimiento no es el resultado de un pecado personal, sino más bien parte de un plan divino más amplio que está más allá de su comprensión. Este dilema teológico plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la justicia de Dios. ¿Por qué algunas personas justas sufren mientras que otras, aparentemente menos virtuosas, prosperan? El libro de Job no ofrece respuestas fáciles. En lugar de proporcionar una solución clara al problema del sufrimiento, nos invita a aceptar que la justicia divina no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. A veces, el sufrimiento es un misterio que no podemos desentrañar en esta vida. Sin embargo, la historia de Job nos recuerda que, incluso en medio de nuestro dolor más profundo, podemos confiar en que Dios tiene un plan, aunque no siempre podamos verlo o entenderlo. Está llena de lecciones para los lectores de todas las épocas. Una de las principales enseñanzas es la importancia de la fe en medio del sufrimiento. Job es un ejemplo de alguien que, a pesar de perder todo lo que tenía, incluidas sus posesiones, su familia y su salud, nunca perdió su fe en Dios. Aunque tuvo momentos de duda, frustración y desesperación, nunca maldijo a Dios ni renunció a su creencia en la justicia divina. Otra lección clave es la importancia de la humildad ante la grandeza de Dios. A lo largo de su sufrimiento, Job buscó respuestas y deseaba defender su inocencia. Sin embargo, cuando finalmente tuvo un encuentro con Dios, se dio cuenta de que había cosas que estaban más allá de su comprensión. Esta revelación le enseñó a Job, y a los lectores, que la sabiduría y el poder de Dios superan por mucho nuestra limitada comprensión humana. Por último, la historia de Job nos enseña sobre la resiliencia. A pesar de enfrentar una serie de pruebas que habrían destruido a muchos, Job perseveró y, al final, fue restaurado. Su historia es un testimonio de que, aunque el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, la fe y la paciencia pueden llevarnos a un lugar de restauración y bendición, incluso cuando parece que todo está perdido. Suscríbete, compartir y dale like.